Muy buenas tardes, estamos aquí en este momento ahora desde la ciudad de Ibagué. Anoche estábamos emitiendo desde la ciudad de Pereira el informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Llegamos a Ibagué y desde acá vamos a abordar temas como la fumigación del glifosato. Estábamos transmitiendo en este momento el trámite en Cámara del Congreso de la República de lo que se conoce como el debate del Código Animal. Acaba de pasar afortunadamente, se votaron negativamente el Centro Democrático, pero alcanzó a pasar. ¿Y qué buscaba este trámite en Cámara del Código de protección a las mascotas? Busca castigar a todas aquellas personas que maltraten a sus mascotas, que descuiden a sus mascotas. Afortunadamente pasó en Cámara con votos negativos del Centro Democrático, pero logró salir adelante. Pues bien, vamos ahora a los temas del día. Tenemos glifosato, tema de las fumigaciones, nuevamente regresan las fumigaciones a Colombia, no aprendemos. En segundo lugar, vamos a hablar de la tala de árboles por la avenida 68 de la ciudad de Bogotá, y tendremos otros temas y básicamente esos importantes. Pero también, como yo acostumbro cuando llego a alguna ciudad, tener un invitado. Hoy he invitado al diputado de la Asamblea de Ibagué, del Tolima, a Marco Emilio Hincapié, un joven líder político del movimiento Maíz, quien nos da la bienvenida aquí en la ciudad. Y aprovecho para preguntarle, bueno, ¿cómo está un joven político como usted, Marco, en referencia al pacto histórico? Bueno, muy buenas tardes, Holman. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, respecto al pacto histórico tenemos bastantes expectativas. Hemos estado recorriendo el departamento, hablando con diferentes fuerzas a nivel departamental, como acá en la ciudad de Ibagué, donde a nosotros nos une la esperanza, a nosotros nos une un verdadero cambio en este país, que llevamos más de 200 años reclamándolo. Entonces, lo que puedo decir muy concretamente es que hay esperanza, hay ganas de cambiar. Estamos en un departamento que vivió el conflicto armado por más de 50 años y hoy desafortunadamente se está recrudeciendo la violencia en el Tolima. Entonces queremos cuidar la paz, queremos sacar adelante nuestro departamento y bueno, qué bueno que se esté visibilizando un departamento como el Tolima a nivel nacional. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Ya más adelante volveremos a hablar del Tolima, de pacto histórico, de los liderazgos juveniles en la política aquí en el departamento del Tolima. Vamos al centro de nuestra emisión de hoy, que tiene que ver con el tema del regreso de las fumigaciones con glifosato. Para ello he invitado a dos grandes amigos, pero también que son investigadores de tiempo atrás del tema de las fumigaciones, del tema del cultivo de la coca en Colombia. Tenemos por una parte, y saludo en ese momento de la tarde, a Pedro Arenas, exalcalde de San José del Guaviare. Nos conocimos en 1996 en medio de las marchas de la coca, por allá en el Retorno Guaviare. Lo conocí como un joven líder de las movilizaciones, tratando que este país entendiera en su complejidad el tema del cultivo de la coca. Después se hizo alcalde de San José, fue representante también por dicho departamento y hoy es uno de los investigadores más importantes que tiene Colombia en el tema del cultivo de la coca y su manejo. Pedro, muy buenas tardes en este momento. Bueno. Entonces, me dicen que Pedro tiene problemas de comunicación, pero vamos a hablar entonces. También está Ricardo Vargas, quien lo he conocido también como una fuente de análisis en el tema de cultivos ilícitos, del manejo del cultivo de la coca, un investigador de décadas que le ha advertido al país
sobre las consecuencias de las fumigaciones sobre el cultivo de la coca. Ricardo, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación aquí al Tercer Canal. Muy buenas tardes, Holman. Cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Entonces entremos en materia. Ricardo, estos días el presidente Iván Duque ha anunciado que está todo listo para iniciar nuevamente la aspersión, la fumigación con glifosato a los cultivos de la coca. Pero esta mañana el país escuchó al ministro de la Defensa, Diego Molano, y bueno, yo me he sorprendido por las afirmaciones que hizo. Dijo que estas fumigaciones van a ser concentradas y que no van a afectar otros, no va a tener efectos secundarios. Y eso me recuerda hace 20 años atrás cuando el general Gallego se bañó en glifosato. Y bueno, y cada gobierno que quiere fumigar trae una excusa diferente para decirle al país que eso no hace daño. Hoy volvemos a las fumigaciones. ¿Cuál es la mirada que tú tienes nuevamente, Ricardo, sobre este retorno al pasado, sobre este regreso al pasado? Bueno, yo creo que hay varios elementos que están jugando en la presentación que se hace nuevamente de la política de erradicación forzosa mediante la fumigación. En primer lugar, me parece a mí que es un tema que desvía el corazón del problema del narcotráfico, el problema de drogas. Si ustedes han escuchado diferentes, digamos, versiones que son proclives a esto, terminan asociando el narcotráfico con cultivos de uso ilícito. Y el verdadero problema del narcotráfico, que tiene que ver con el tema de la criminalidad organizada, exportadora, el tema del lavado de activos, el tema de toda la incidencia que está teniendo sobre el poder político del país, todo eso queda como relegado a un segundo plano y todo gira alrededor del tema de los cultivos de uso ilícito, lo cual me parece a mí que es una, digamos, esta narrativa de la fumigación tiene esa fuerza de desviar completamente el meollo del asunto hacia una parte más vulnerable, más débil de la cadena. Y en segundo lugar, me parece a mí que el gobierno trata de responder a una exigencia perentoria que venía de la época del presidente Trump sobre la necesidad de rebajar en un 50% el número de hectáreas de coca para el 2023, pero en los comunicados sobre la certificación, por ejemplo, a Colombia, demandan que efectivamente haya el uso de la expresión aérea como una opción para garantizar esa reducción. Entonces me parece a mí que es otro punto clave y es el tema de la pregunta de si realmente el crecimiento de áreas en Colombia de coca tiene que ver con el problema de consumo de drogas en Estados Unidos. Y lo que tenemos es una evidencia muy grande, usando, digamos, estadística y estudios de los mejores centros que han seguido el tema de análisis del tema de drogas en Estados Unidos, donde ya podemos afirmar de que no existe una correlación entre el crecimiento de áreas de coca en Colombia y el problema de uso de drogas en Estados Unidos, lo cual le quita el sustento a esos condicionamientos, a esas exigencias perentorias de reducción de áreas de coca. Y allí lo que vemos es un problema fundamentalmente de salud pública que gira alrededor del consumo de opiáceos, del consumo de fentanilo, del consumo de metanfetaminas, en donde efectivamente hay una letalidad grande de más o menos alrededor de 47.000 muertos por año, pero tiene más que ver con el consumo de estos opiáceos sintéticos. Y de otro lado, la relación con cocaína es cuando se combinan esos opiáceos con el consumo de cocaína. Digamos que ahí es donde está la letalidad. Pero el consumo de cocaína exclusivo no tiene, digamos, un comportamiento importante en relación con problemas de emergencias hospitalarias o problemas de muertes por sobredosis, sino que, al contrario, ha habido una reducción
de estos dos indicadores en relación con el uso de cocaína pura. Entonces, ahí lo que muestra es, en primer lugar, que no hay una correlación, como se dice, de que los problemas de consumo de droga tienen que ver con el problema del suministro de cocaína de Colombia. Eso se cae de su peso y hay un arsenal estadístico que puede uno mostrarlo. Y en segundo lugar, lo que muestra es la deficiencia de las políticas de control y de tratamiento y de prevención, sobre todo, de Estados Unidos en relación con esta temática, en el sentido de que esas combinaciones de opiáceos podrían perfectamente ser parte de una política fuerte, preventiva, que evitase, digamos, ese tema de la mortalidad. Y finalmente, cuando uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia de Estados Unidos en relación con las exigencias frente a Colombia? Cuando el principal problema de ellos radica en esas sustancias que son producidas por China, México y por India. Sin embargo, para estos países, Estados Unidos no se para, digamos, en la manera como lo hace con Colombia, con exigencias perentorias, sino que simplemente va dirigido al país que menos tiene que ver con el problema de salud pública en relación con el consumo de cocaína. Muy bien, Ricardo, muy bien. Es decir, si interpreto bien, Ricardo, la letalidad y la muerte de ciudadanos norteamericanos está más ligada a otro tipo de consumos y no directamente al de cocaína. Entonces surge la pregunta, entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esta exigencia de diferentes gobiernos norteamericanos para que Colombia siga fumigando, para seguir ejerciendo esa presión sobre Colombia? Correcto. Cuando uno llega a esa conclusión a través de la evidencia de que esa correlación o esa corresponsabilidad no es como la han presentado hasta ahora, surge la pregunta que tú haces. Y entonces ahí lo que uno tiene que moverse más en esos planos. Y ahí lo que habría es, en primer lugar, digamos que esta política justifica procesos de militarización, porque generalmente la seguridad para fumigar tiene que ver con no solamente las avionetas que fumigan, sino todo el dispositivo de seguridad que tiene que ver con helicópteros artillados, con aeronaves, con inteligencia, con temas de recolección de información vía satélite, etcétera. Entonces, detrás de esto lo que hay es, en primer lugar, la continuidad de un rol para Colombia en el contexto regional en materia de seguridad que favorece los intereses de Estados Unidos. Digamos, ahí hay un primer elemento. Y en ese sentido, obviamente que el problema con Venezuela sigue latente y la continuidad de esos ejercicios militares conjuntos, presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia, etcétera, etcétera, tiene que ver con esas continuidades sobre Colombia como una base para el ejercicio de otros intereses en materia de seguridad, en lo cual sigue, digamos, latente, digamos, la situación de la llamada crisis regional a raíz del caso de Venezuela. En ese sentido, me parece que también, en segundo lugar, habría un gran movimiento de recursos que generalmente producen empresas transnacionales de Estados Unidos dedicados al suministro de armas y de dispositivos en materia de seguridad y que representan, digamos, unos niveles importantísimos de compra de esos materiales y en ese sentido, digamos que esto mueve muchísimo dinero, empresas, digamos, que sirven como empresas privadas, en donde la seguridad es contratada tanto por Estados Unidos o también por Colombia, y ahí, digamos, se mueve, digamos, una estructura de transacciones que generalmente llevan también de la mano procesos de corrupción, que, digamos, esas transacciones nunca son transparentes, nunca son abiertas. No sabemos, digamos, por ejemplo, Colombia ha gastado en la instalación de bases, sobre todo para la erradicación manual forzosa, bases militares,
para compra de drones, para compra del glifosato que está siendo usado dirigido a las plantas, para contratar erradicadores, para mover tropas, todo eso se ha gastado 9 billones de pesos, de acuerdo con las cifras del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el informe sobre la certificación. Entonces, aquí lo que hay detrás de esto, digamos que la parte externa es la lluvia del químico que es peligroso, que hace daño, que sobre eso, digamos, se centra la discusión, pero detrás de esto hay unas dinámicas que mueven, digamos, capitales de ese volumen. O sea, estamos hablando de 9 billones de pesos, que es prácticamente lo correspondería, digamos, al presupuesto, al déficit presupuestal de la universidad pública en Colombia hoy. Digamos, sería esa suma equivalente a eso, o casi equivalente al déficit que hay en cuanto al tema de salud pública hoy en día en Colombia. Entonces, esta continuidad de las políticas tiene que ver con negocios transnacionales asociados a los temas de seguridad y por tanto ahí se rentabiliza, digamos, de parte de muchos sectores, incluidos, digamos, las Fuerzas Armadas de Colombia, los organismos que tienen que ver con esas decisiones, porque detrás de eso siempre hay cosas que nunca sabemos cómo se mueven en términos de esas transacciones. Entonces, esta decisión representa intereses de otro orden. En el plano ya inclusive de la fumigación, sabemos que genera desplazamiento de población, en donde aparecen intereses de transnacionales que buscan hacerse a unos territorios para la explotación minera, energética, ampliación, digamos, de zonas que son interesantes para los monocultivos de exportación. Entonces, detrás de este tipo de decisiones y que concentra una discusión alrededor de política de drogas, se mueven una gran cantidad de intereses privados que también sacan mucho beneficio de este tipo de decisiones. Sí, en efecto, Ricardo, precisamente esta mañana yo, después de escuchar al ministro de Defensa, Diego Molano, escribía un Twitter donde yo soy y estoy convencido que en este momento algún lobista en la ciudad de Washington debe estar feliz y brindando y tomando porque acaban de hacer uno de los grandes negocios, porque sabemos que siempre detrás de las fumigaciones viene una cadena de negocios que tiene que ver con mercenarios, que tiene que ver con que tiene que ver con Monsanto, con todo este negocio de los químicos, el negocio de la seguridad, de la expansión, en fin. Hemos escuchado a Ricardo Vargas, que es un científico estudioso de estos temas, pero recordemos qué han dicho los campesinos y qué dicen los campesinos cuando viene la fumiga. Así es que le dice el campesino en las zonas de cultivo de coca las fumigaciones. Cuando viene la fumiga y cuando pasa la pechuelata, que es una forma como le dicen a la avioneta cuando fumiga. Este informe lo realizamos en el Tapaje Nariño y en Llorente, por allá en el 2007. Veamos estas imágenes. Acabar la coca, sembrar plataneras, cultivos de naranjos, pues cultivos que no tengan nada que ver con la coca. Pues uno lo hace porque uno sabe que esto, puedo decir, eso es algo ilícito. Pero uno, ¿qué más hace? Tiene que trabajar porque de hambre se va a morir. Y no se puede. ¿Qué está haciendo, amigo? Aquí recogiendo la comidita, lo que el gobierno viene y nos da, tirando lo poco que tenemos. Miren, ustedes mismos se dan cuenta que uno de campesino tiene que venir a recoger lo que ellos nos dejan, miren. Eso será buena idea para nosotros los campesinos. ¿Usted qué dice? Esto no es justo, vean, más que estamos nosotros peleando por el plato de comida aquí y todavía vienen, lo poco que tenemos nos lo dejan así, mire, regado, mire, aquí hay lentejas, aquí hay arroz, aquí hay, mire, todo, Maggi, por aquí ahí, vea, esto, vea, mire la comida cocinada, todo,
Eso no es justo para nosotros. Miren, lo que teníamos, las únicas ollas que nosotros tenemos con nuestro esfuerzo de trabajo, mire lo que nos hacen, mire. Yo no creo que esto sea justo. Que lo que nosotros conseguimos con el poco trabajo que nos dejan, mire. Mire, vea. Mire, chicharroneado todo, mire. Y a nosotros esto nos ha costado. Y él todavía nos quiere venir a acabar con los plantes que tenemos y más de aumento, pues, con lo que estábamos aquí protestando. Una protesta pacífica estábamos aquí. Y llegaron aquí, vinieron, nos acabaron con todo, nos sacaron a la brava. Hay gente herida, gente bien mala. Y ya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Agachar la cabeza, ¿sí o no? Y irnos, porque ¿qué más? Y aguantar lo que venga, aguantar hambre. Y por eso hay veces que dicen que la gente se mete a la subversión, que ni si qué, que ni si cuándo, sabiendo que el gobierno mismo tiene la culpa, porque uno de hambre no se va a morir. Gracias, señores. No me oye. Me oye para tirar. 8, 7, 6, 5, 4. Bueno, ya lo vieron estos testimonios tristes que recogimos por allá al lado del río Mira, frontera de Nariño con Ecuador, subiendo por la población de Llorente, que en ese momento estaba llena de coca. Hoy, 13, 14 años después, sigue llena de coca. Y se estaba fumigando en esa época y sigue llena de coca. La coca no se ha ido del departamento del Nariño. Y de pronto la fumigación vendrá, pero la coca se irá para el Putumayo, se irá para el Caquetá. Porque lo que nunca ha ensayado el Estado colombiano es la inversión o la llegada del Estado a esas zonas del país. Es decir, escuelas, hospitales, colegios. Es a eso a lo que no le apuestan. Marco Emilio, joven diputado aquí del Tolima, su apreciación y representante del Movimiento Maíz, su apreciación sobre el tema de las fumigaciones hoy en Colombia, sobre el regreso de las fumigaciones hoy en Colombia. Bueno, Holman, yo pienso que esto es un retroceso en nuestro país, un retroceso donde nosotros vamos a volver a atentar contra nuestros ecosistemas, donde vamos a volver a atentar contra la población más vulnerable de este país. Yo opino que el glifosato ya está demostrado, como lo dijo la OMS en el 2015 y el Centro Internacional de Estudios contra el Cáncer, que es muy probablemente cancerígeno para los humanos, y además la flora y la fauna tienen unas consecuencias enormes. Lo que decimos, detrás de esto hay un negocio de Monsanto que todos sabemos que tuvo la patente hasta el año 2000, y pienso que acá realmente lo que estamos haciendo es devolviéndonos históricamente en este país. Vamos a ser uno de los pocos países a nivel mundial que se va a hacer esta aspersión, y pienso que esto nos deja a nosotros pues en la peor de las condiciones ambientalmente, y más cuando debemos cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible que están enfocados en esto, en volver países que sean ecosostenibles, países que sean amigables con el medio ambiente, y esto es un retroceso que nosotros como colombianos debemos manifestarnos y rechazarlo desde todas las ópticas que podamos hacerlo. Gracias, Marco. En efecto, la movilización social, rechazando nuevamente el regreso de las fumigaciones, que además, sobre todo en el territorio, las comunidades indígenas que están representadas en el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz se han pronunciado, presentaron tutela, fue aceptada para que se les consultara la fumigación en sus territorios, cosa que tampoco el gobierno de Iván Duque quiere respetar. Ya estamos en comunicación con Pedro Arenas, como lo expliqué al comienzo, es alcalde de San José del Guaviare, representante de la Cámara, y una de las personas que más le ha seguido y tiene conocimiento de esta problemática sobre el tema de la coca. Pedro, con las buenas tardes, ¿qué implicaciones va a tener sobre el campesino colombiano cultivador de coca estas fumigaciones, y si esto
va a incentivar la guerra nuevamente en el campo, antes de desaparecer la violencia, como dice el ministro de Defensa Diego Molano. Yo soy de los que cree que la fumigación trae más guerra, trae más violencia en el campo colombiano. Adelante, Pedro. Buenas tardes, Holman, y buenas tardes a toda la audiencia del Tercer Canal. Usted cubrió en 1996 en Caquetá, y recuerdo sus reportes daban cuenta de cómo la conflictividad social aumentaba en los territorios a donde llegaba la fumigación. Usted tiene toda la razón cuando asegura que las fumigaciones aéreas, contrario a disminuir los niveles de violencia en los territorios, van a exacerbar los conflictos existentes y van a generar un clima de mayor confrontación, tanto en lo social como en el conflicto armado interno, que lamentablemente se ha reactivado en muchas partes del territorio nacional, en lugares como el Putumayo, Nariño, Cauca, en el Chocó, en el Valle, en el norte de Santander, sur de Bolívar, Arauca, Guaviare, Meta, Caquetá. Lamentablemente, después de 3 años y medio, pues el conflicto viene tornándose incluso más fuerte sobre los derechos de las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y el gobierno, con las estrategias de la erradicación forzada, que se ha tornado violenta, viene vulnerando derechos humanos fundamentales de las comunidades. Y ahora, con las fumigaciones aéreas, además, va a destruir el pan coger de muchas familias, aunque el señor ministro de la Defensa, el doctor Diego Molano, asegure que se trata de una operación de fumigación con precisión, según sus palabras, y según él todo estará automatizado. En la práctica, las comunidades han vivido la lamentable experiencia de la destrucción de estanques piscícolas, de huertas, de seguridad alimentaria, de cultivos de pan coger, de pérdida de frutales y también de afectaciones a animales domésticos. Y está, Holman, documentado en varios expedientes judiciales que se han tramitado ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional, el nivel de victimización causado en la época del Plan Colombia con las fumigaciones. Le pongo unos ejemplos. El pueblo Carijona del sur de Guaviare, en el municipio de Miraflores, pues recibió una sentencia de la Corte a raíz de una acción de tutela en la que se ordena un plan de reparación colectiva. Básicamente lo que se dice allí es que las fumigaciones victimizaron casi al punto de extinguir totalmente a esta comunidad. Adicionalmente, en otra sentencia de tutela del año 2009, un grupo de campesinos que fueron desplazados por los operativos de erradicación recibieron el reconocimiento de víctimas por parte de la Corte cuando Acción Social se negaba a inscribirlos como desplazados en sus registros. Por otra parte, es de recordar una vez más que el Estado colombiano le pagó una indemnización de $15 millones en el 2013 al Estado ecuatoriano para que indemnizara a las familias de la frontera ecuatoriana por los daños causados con las aspersiones en la frontera entre los dos países. Adicionalmente, hace pocos meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso de la señora Janet Valderrama, quien fue fumigada en el departamento del Caquetá. Ella perdió su bebé y ella murió como producto de las fumigaciones, según asevera su familia. Su esposo ha dado una brega jurídica de 20 años, pero la Comisión Interamericana ha recibido este caso. Y estamos hablando, Holman, cierro con esto, del uso de un herbicida absolutamente cuestionado a nivel internacional. Unos 39 países o lo han prohibido o están considerando prohibirlo, desde Sri Lanka, pasando por Austria, discusiones que hay en Francia en este momento, discusiones que hay en Alemania, en Bélgica, alrededor de la posibilidad de la prohibición incluso en la agricultura comercial. Más recientemente, México ha decidido dejar de importar este producto para la agricultura comercial. En Colombia se ha utilizado como madurante en agroindustrias. Incluso hace poco el Centro de Estudios sobre Derechos Reproductivos en el Valle ha adelantado un análisis muy interesante sobre las afectaciones en salud ocasionadas con el uso de este herbicida en una actividad agrícola lícita. Pero mire que cuando se usa en esas actividades o cuando alguien lo usa en jardinería, pues esto dista mucho de cómo lo quiere emplear el Estado nuevamente, que es desde el aire, con aviones, en contextos de alta biodiversidad, sobre pueblos
de diversidad cultural, pero también en contextos de operaciones de guerra, porque se trata, como lo ha documentado Ricardo Vargas y muchos otros analistas, son operaciones de guerra. Las avionetas no van solas, van acompañadas de helicópteros artillados, también van operaciones en tierra para defender a esos aviones. Por supuesto que eso aumenta la conflictividad en el terreno y las comunidades quedan en el centro de esa conflictividad. En efecto, Pedro, yo creo que los datos y el ejercicio de memoria que acabas de hacer es supremamente relevante. Me acabas de acordar precisamente de la demanda que perdió Colombia con el gobierno ecuatoriano y la indemnización que precisamente tuvo que hacer el gobierno colombiano por más de 15 millones de dólares a ecuatorianos en la frontera con Colombia. Todo eso es lo que pretenden olvidar y pareciera Colombia o esta clase dirigente, que camina todos los días en contravía a la ciencia, en contravía a la historia, en contravía a su pueblo. Y allí la importancia, digo yo, más argumentos para que en Colombia exista y salga adelante un pacto histórico que defienda a la gente. Naciones Unidas y diferentes organizaciones no gubernamentales enviaron en las últimas horas una carta al gobierno de Iván Duque y precisamente recordándole lo que ha dicho las organizaciones internacionales que manejan el tema del cáncer, lo que han dicho en su momento y en años anteriores, que el glifosato vía aérea, por esparción aérea, genera cáncer. Y están los ejemplos de Ecuador, están los ejemplos de Colombia. Yo te quiero preguntar, Pedro, recordando lo que me dijeron dos jóvenes hace muchos años en el Caquetá, que cuando venía la fumigación, lo que generaba era que mucho raspachín, mucho joven dedicado a la raspa de coca, se quedara sin trabajo y a su vez se convirtieran en presa fácil de reclutamiento forzado. Esto reproduciría el ciclo de violencia y lo que haría era más bien, lo que puede generar, sería el incremento de reclutamiento forzado en las regiones, Pedro, en esa región que usted conoce tanto como el Guaviare, Meta y Caquetá. Sí, en el pasado las aspersiones le han dado oxígeno político a quienes se arman. Hay que recordar que en varios momentos, cuando incluso las guerrillas de las FARC estuvieron bastante presionadas por la acción de la fuerza pública, las fumigaciones se convirtieron como una tabla o una herramienta de carácter político de la cual ellos se pegaban para arengar a las poblaciones o para ejercer algún tipo de influencia sobre poblaciones. Sin duda, en el mundo del trabajo en las zonas rurales con coca, los jóvenes recolectores, adolescentes, jóvenes, sean hombres o mujeres, en la medida en que pierden sus ingresos, se convierten en una presa fácil, como usted bien lo anota, de quienes pretenden su vinculación a esos grupos. Esta situación es ahora un hecho real en muchas partes del territorio nacional, incluso en el marco de la llamada erradicación manual terrestre, que se adelanta a veces cortando las plantas con machetes y otras veces con herbicidas que se aplican con bomba de espalda. Y quisiera hacer una mención sobre el tema de la comunicación de los relatores especiales de Naciones Unidas, porque esto se suma a un ambiente en el que desde distintos organismos se le ha pedido a la administración del presidente Duque que no retome las aspersiones. Por una parte, 7 relatores de procedimientos especiales de Naciones Unidas ante un pedido de organizaciones colombianas. Dentro de esos relatores, recordemos el del derecho a la alimentación, derecho a la salud, el derecho de los niños y las niñas, el de eliminación de sustancias tóxicas, el de consulta previa, el relator para los asuntos de los afrodescendientes y para los indígenas. Imagínense el conjunto de temas que se evalúa en escenarios internacionales podrían estar vulnerándose
si se aplican las aspersiones aéreas. Ellos le han escrito al gobierno de Colombia, lamentablemente la Cancillería les ha respondido de manera déspota, sin argumentos. Adicionalmente, Holman y apreciada audiencia, la Corte Constitucional, en su momento, en el 2017, cuando declaró exequible el acto legislativo que incorporó las normas transitorias del Acuerdo de Paz, también señaló una política pública. ¿Cuál es la política pública hoy para los cultivadores o agricultores de coca, amapola o marihuana? Pues el Programa Nacional Integral de Sustitución, derivado del Acuerdo de Paz. Ese programa debería estar plenamente vigente y plenamente impulsado por el gobierno. Con esto lo que hizo la Corte fue darle la bendición a la secuencia establecida en el acuerdo, que se apega a la Declaración de Principios Rectores del Desarrollo Alternativo adoptada en diciembre de 2013 por las Naciones Unidas, que consiste básicamente en que para estos territorios, a esas comunidades, lo primero que se les debe ofrecer es la oportunidad de acceder a programas de sustitución o de desarrollo. Solo en segunda instancia, si esto se ensaya y no es posible, habría lugar a la erradicación forzada, y como última ratio, como última instancia, habría lugar a la aspersión aérea. Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros es que se contraría esa secuencia y se cambian las prioridades, destinándole más esfuerzos y recursos a las estrategias forzadas, en contravía de cumplir los acuerdos de sustitución que entre el 2017 y el 2018 involucraron a casi 100.000 familias que abrazaron esperanzadas los pactos de sustitución voluntaria en unos 14 departamentos. Y eso no se está haciendo. Cuando uno va a los territorios se encuentra que lamentablemente apenas el 1% del total de las familias participantes del programa PENIS ha llegado a la etapa de proyectos productivos. Para cumplir con los programas de sustitución voluntaria, el gobierno dice que no hay plata. En el lenguaje de las comunidades, pues no hay plata para el desarrollo, pero para fumigar, para hacer erradicación terrestre, para acrecentar los problemas de las comunidades con el uso de la fuerza, dicen las mismas comunidades, para eso sí vemos plata, para eso sí vemos diligencias, sí vemos logística, sí vemos pertrechos, sí vemos operaciones. Y como en una carta que lideró Bola y firmamos 25 organizaciones dirigidas al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también a las comisiones económicas del Congreso de los Estados Unidos, se planteó: la presencia del Estado no puede limitarse a operativos militares y policiales detrás de erradicar unas plantas. La presencia integral del Estado en los territorios tiene que ser integral, perdón la redundancia, tiene que conllevar tareas de justicia, tiene que conllevar oportunidades en infraestructura, de acceso a mercados lícitos, y eso es lo que las comunidades dicen no se está respaldando de manera suficiente en este momento en el país. Así es, Pedro, y uno no puede dejar de pensar en la perversidad de esto después de escucharlo a usted. Porque usted nos recuerda cómo el acuerdo de paz apuntó precisamente a negociar, a acordar con las familias campesinas cultivadoras de coca a esta sustitución. El gobierno, de hacer trizas la paz, no ha sacado adelante estos programas de sustitución de cultivos, y en cambio sí va a invertir en la fumigación, que va a generar guerra, que les va a dar alimento a los guerreristas de Colombia y de Estados Unidos a justificar que Colombia sigue en guerra, que no se logró la paz, y el espiral nuevamente de violencia, donde quienes van a pagar los platos rotos de esto, como lo hemos estado viendo y registrando desde el tercer canal, son las familias campesinas más humildes del país en estos territorios. Adam Isakson, desde la ciudad de Washington, desde el Centro de la Política Antidrogas, que es un observatorio que mantiene allí, hace algunos años advirtió lo que generaba las fumigaciones con glifosato. Veamos lo que dijo y que se va a repetir nuevamente. En Colombia, Estados Unidos le ha dado a Colombia $6.100 millones de ayuda, de los cuales 80%, $4.900 millones han sido ayuda militar y policiva. Alrededor de la mitad relacionada con la erradicación manual y fumigada, y cuarta parte tal vez dedicada a la interdicción
de drogas mientras están trasladándose y el resto para programas, digamos, contra insurgentes, antiterroristas o de seguridad pública. Y bueno, esas 3/4 partes que se dedicaron a la guerra antidrogas han sido dinero perdido realmente, porque el precio de 1 gramo de cocaína en las calles de Estados Unidos es más barato ahora que había. 8. En minutos vamos a ir con una iniciativa de la organización no gubernamental Forjando Futuros. Tenemos conectado ya a su presidente Gerardo Vega, porque acaban de lanzar un software que permite ver todo el tema de restitución de tierras en Colombia. ¿Cuál es el estado del tema de restitución que tienen? La idea es que tengan acceso diferentes familias que han perdido sus tierras a causa del conflicto armado. Pero ya en minutos vamos a ir con él, porque quiero terminar con Pedro. Pedro, muy rápido ya para terminar este tema por hoy, pero seguramente te vamos a estar llamando, porque para mí esto es nuevamente el incendio del país, esta iniciativa de fumigaciones. Pero el gobierno de Joe Biden, el reciente posesionado presidente Joe Biden, ha hablado también de que Colombia tiene que fumigar. ¿Qué se tiene que hacer frente al gobierno de Joe Biden, que creíamos que iba a cambiar esa política hacia Colombia? Pedro, activa el micrófono, por favor. Bueno. Si pudo activar el micrófono, ¿me pueden decir desde el máster si son tan amables? Habla Pedro, por favor. Creo que no ha podido conectar el micrófono. Bueno, esta era la última pregunta de la serie, la preocupación porque el gobierno de Joe Biden ha insistido en la fumigación para Colombia. Obviamente recoge la política de Donald Trump en esta materia. Marco, las repercusiones que puede tener el tema de fumigaciones nuevamente en Colombia, en el territorio. Bueno, las complicaciones sociales son muchísimas. Esto una vez más nos muestra la desconexión que tiene el gobierno nacional con la realidad que viven los distintos territorios a nivel nacional. Colombia no es solo Bogotá. Colombia es un país compuesto por 32 departamentos donde su desigualdad es impresionante en todo su esplendor, y yo lo que veo acá es que van a sufrir las consecuencias los campesinos, las campesinas, los indígenas que están en aquellos territorios más apartados donde el Estado no ha llegado a cumplir con lo que ordena la Constitución, donde decimos que Colombia es un Estado social de derecho, y acá las desigualdades y las ayudas sociales no llegan a los territorios y a quienes más lo necesitan. Entonces, para resumir, pienso que esto es un retroceso en las gestas que ha generado esta nación. La Corte Constitucional había dado una lucha, después dio un reversazo, y pienso que con esto pues va a poner en evidencia que pues las grandes multinacionales como Monsanto son los que toman las determinaciones sobre qué hacer en los países en vías de desarrollo como Colombia. Precisamente Marco me hace recordar lo que dijo aquí en el Tercer Canal Luis Jorge Garay sobre la pobreza y la desigualdad en el campo. Una desigualdad del 80% sin pandemia. Ahora, con pandemia más fumigación es mandar a la miseria completamente al campesinado colombiano. Una nueva guerra y el incendio nuevamente del campo colombiano, porque esos jóvenes del campo
van a tener más motivos para irse a los actores armados. Y seguimos retrocediendo en Colombia. La urgencia de una clase dirigente consciente, digna, conectada con el país, conectada con el campo colombiano, es urgente definitivamente. Bueno, cambiamos de tema, dejamos de lado el tema de las fumigaciones con glifosato, del regreso de la aspersión aérea. Retomaremos seguramente más adelante en otras emisiones. Ahora estamos en contacto con el director de la Fundación Forjando Futuros, de la organización no gubernamental, porque acaban de lanzar un software que permite ubicar, adelantar gestiones sobre el tema de restitución de tierras. Le doy las buenas tardes ahí en la ciudad de Medellín a Gerardo Vega para que nos explique de qué se trata la creación de este software y qué busca y cuál es la ganancia para el país con la existencia de este programa. Holman, muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de Tercer Canal. Agradecer el espacio y decir que el tema que estaba usted tocando, el de la sustitución de cultivos ilícitos, todo lo que ha anunciado hoy el gobierno, pues tiene que ver con estos temas también. Aquí en Colombia, en restitución de tierras, ha habido muchos muertos y poca tierra. Ese es el resultado de una política pública que este gobierno no ha implementado, no ha ayudado, y por el contrario se puso de espalda a los acuerdos de paz celebrados en La Habana. Este tema de la restitución está ligado muy de cerca al tema que usted estaba trabajando el día de hoy, que está trabajando el día de hoy sobre la fumigación que se empieza nuevamente en Colombia desde vía aérea. Decir que nosotros como fundación hemos estado trabajando durante más de una década el tema de tierras. Y como usted bien lo señala, Colombia tiene 114 millones de hectáreas, 40 millones de ellas están en ganadería extensiva y el 65% del sector rural en Colombia no está formalizado. Para decirlo de otra manera, el Estado no sabe quiénes son los propietarios. No está institucionalizado, no está en las oficinas de registro de instrumentos públicos, o no tienen escrituras, o no tienen resolución de la Agencia Nacional de Tierras, o del INCORA o INCODER. O sea, el Estado no tiene control sobre la propiedad rural. La propiedad rural ha estado más en manos, hoy en día, está en manos de narcos, bandas, de grupos paramilitares y de sectores de la guerrilla. Entonces ha estado en manos de la ilegalidad el sector rural. Por eso pasa lo que usted advierte, bien advierte, un tema del conflicto. El conflicto, el acuerdo de paz estaba más dirigido al campo colombiano. Por eso el primer punto era el desarrollo rural integral, que no ha tenido el apoyo ni ha tenido la decisión política del gobierno para sacarlo adelante. Nosotros nos hemos dedicado como fundación a dos puntos de manera específica. Uno que tiene que ver con la restitución, que es causa del despojo y el abandono forzado. Y tenemos dos sistemas que presentamos hoy. Está en la página web de la fundación, es abierto al público, tiene más de 500.000 datos que se pueden entrecruzar entre sí, esos datos. Este sistema digital lo entregamos ya también a la JEP y lo entregamos a la Comisión de la Verdad. Tiene respaldo, esta información tiene respaldo, que está publicada en nuestra página. Cualquier ciudadano puede acceder a ello. Los centros de investigación, las universidades, las víctimas, las empresas, los periodistas pueden acceder y hacer un cruce de información allí la que requieran y necesiten. Entonces, está abierto al público. En una base de información están todas las sentencias dictadas hasta hoy por los jueces y los tribunales de tierras desde el año 2012, fecha en que se empezó a implementar la ley, hasta el día de hoy. Está actualizado completamente. Hay un equipo que está cargando allí la información en esos programas, en esas bases de datos. La gente lo puede buscar por el juzgado que emitió, por el tribunal que emitió, profirió la sentencia, por el nombre de la víctima, por cualquiera de esas las sentencias. Están cargadas todas las sentencias. 6.500 sentencias están allí, 6.359, perdón, el dato exactamente.
están allí y las pueden buscar, cualquier persona la puede buscar. Información que es, dice, quién es la víctima, el nombre de la víctima, cuánto mide el predio, cómo falló el juzgado, quién era el opositor y fundamental, allí aparecen quiénes han sido los principales empresas opositores a la restitución de tierras. Ustedes pueden encontrar las empresas que han sido condenadas a la restitución de tierras. También pueden encontrar los nombres de las personas que los jueces le han transferido o compulsado copias a la Fiscalía para que los investigue también por la presunta comisión de otros delitos. Son 500.000 datos que están allí, que se pueden cruzar y que sirven ampliamente al tema de la restitución. Holman. Muy bien, Gerardo. También tenemos al ingeniero de la Fundación en un video explicándonos cómo funciona el software de restitución de tierras que, entendiendo a Gerardo, le va a permitir al público en general, y esperaría uno que sobre todo a los campesinos, buscar sus predios y cruzar información para ver qué ha pasado. Y un dato muy importante, qué empresas en el país se han opuesto a la restitución de tierras. Veamos al ingeniero de Forjando Futuros para que nos muestre cómo funciona el software. En el marco de la campaña que pretende difundir los datos de la totalidad del proceso de restitución de tierras en Colombia, la Fundación Forjando Futuros pone en disposición 2 plataformas digitales que se encuentran en nuestra página web. Ambas plataformas son alimentadas por más de 500.000 datos de la restitución de tierra. Entramos las estadísticas. Aquí vemos que se pueden hacer filtros, por ejemplo, por región, por territorio étnico o por una de las 84 empresas opositoras, para generar una gran cantidad de datos y información. Al entrar el sistema del buscador de sentencias, de igual manera uno puede hacer filtros para posteriormente acceder a las sentencias correspondientes. Gerardo, ¿desde cuándo va a estar ya para que lo pueda usar el público en general? ¿Y cuál es el nombre de la página donde la dirección electrónica donde se puede buscar? En la página de la Fundación Forjando Futuros, así, en Google, en cualquier parte, en cualquier buscador, Fundación Forjando Futuros, página web, Fundación Forjando Futuros, allí pueden entrar y están los dos programas digitales donde pueden acceder. También decir que allí van a encontrar quiénes fueron los responsables del despojo, si fue la guerrilla, si fueron los paramilitares, si fueron empresas, quiénes causaron el despojo o el abandono forzado. Y como lo decía nuestro investigador Ilan Khan, allí se puede encontrar por regiones, por municipio, por departamento, muy útil para las administraciones públicas, para las personerías, para la Defensoría del Pueblo. Allí podrán encontrar en detalle, ¿cierto? Municipio a municipio, a quién se ha restituido, si se han cumplido las órdenes de los jueces, si esas víctimas han sido protegidas o no. Ahí está la www.forjandofuturos.org, ¿cierto? Pero además en cualquier buscador con la página web de la Fundación Forjando Futuros, ahí encuentra los dos programas digitales para que se puedan informar. Gerardo, esto no tiene precedentes en Colombia, es decir, esta herramienta que ustedes están lanzando, bueno, es lo que uno diría, es lo que ha debido hacer el Estado colombiano hace muchos años, esa herramienta que le deben dar a la gente, que en Colombia son miles de personas que perdieron su tierra. Vale la pena anotar que, ya lo hemos dicho, la guerra, el paramilitarismo, el narcoparamilitarismo
desde hace más de 20 años, hizo aquí la reforma agraria, la que no ha hecho el Estado colombiano, a punta de bala, fuego, terror, y ustedes generan esta herramienta que me parece a mí que no tiene precedentes y que, bueno, debe ser una herramienta importantísima para la gente. Es un trabajo de más de 8 años, desde la primera sentencia fue leída, estudiada. Esto ha llevado a que un equipo en cabeza de Dylan Khan, el investigador que ahora exponía el buscador, con un grupo de profesionales de la Fundación, integrado por abogados, por comunicadores, por sociólogos, construimos entre todos esta plataforma y ya está puesta en la página. Cualquier persona ahora puede entrar a buscar, a mirar y allí está puesta. Realmente no tiene antecedentes. Uno esperaría que el propio Estado, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, incorporara una herramienta como esta para el público, pero no la hay. Es la única organización que se dedicó a estudiar, a leer todas las sentencias, salgan al día, que salgan de los tribunales y de los juzgados de la jurisdicción de tierras, a estudiar y a incorporarlas a un programa digital. Entonces nosotros podemos decir con toda tranquilidad que en el país, en la meta que tenía el Estado, únicamente ha llegado el 3.1%. Colombia se han restituido 400.000 hectáreas de 6.500.000. 6.500.000 hectáreas. Eso es lo que la extensión de Antioquia, 6.500.000, o de cualquier país europeo o centroamericano, Holanda, Bélgica, o El Salvador, o cualquiera de estos países, es la misma extensión. Y el número de habitantes, pues el desplazamiento en Colombia dice que son 8 millones ya de habitantes desplazados, y de los despojados el gobierno contaba con 360.000 familias, que fue cuando se hizo esta ley, año 2011. Esos son los datos de esa fecha, 360.000. Hasta ahora únicamente han llegado al programa de restitución de tierras, ahí para reclamar que le devuelvan su finca, su parcela, su tierra, han llegado 126.000 familias. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no llegan más? ¿Por qué la otra gente que estaba calculada que iba a hacer la reclamación de su parcela, de su finca, de su predio rural, por qué no ha ido a hacerlo? Pues porque continúan los asesinatos, el alto índice de asesinatos contra líderes sociales que incluye a los de tierras, los desplazamientos, el despojo, el abandono, la amenaza y el asesinato de líderes hace que la gente haya dejado de reclamar, pues porque prefiere preservar su vida. Yo creo que este tema de la tierra, como para volver al comienzo de su programa, Holman, donde estaban hablando de la sustitución de cultivos ilícitos, a nosotros uno de los líderes en San Pedro de Urabá lo asesinaron, James, precisamente estaba en ese tipo de programas de sustitución y fue asesinado y está en la impunidad, los hechos están en la impunidad. O sea, muchos líderes sociales que son reclamantes de tierra han sido asesinados y yo diría que un 40% son los datos que tenemos de gente vinculada a las luchas por la tierra. Hay unos que luchan porque la explotación del subsuelo a través de la exploración de minas de oro, de carbón, toda esa parte ha llevado a luchas para preservar el medio ambiente. Medioambientalistas han sido asesinados. Tiene que ver con el tema de la tierra. Los que, como en el Cauca, luchan por tierra insuficiente o porque no la tienen, han sido asesinados. Personas que luchan por la restitución porque les devuelvan lo que era de ellos, son asesinados. Los que trabajan en sustitución de cultivos ilícitos también son asesinados. Un 40% de los líderes sociales en el país han sido asesinados por temas de tierras, en cualquiera de esas variantes. Además hay otros líderes, que son los líderes sociales que han sido asesinados porque luchan contra la corrupción en lo rural o porque han apoyado el acuerdo de paz. Pero el tema de la tierra sigue siendo un tema estructural en el país. Un tema, es la médula, es el centro del asunto. Y este gobierno no ha querido apoyar el tema de los campesinos ni del primer acuerdo, el primer punto del acuerdo de paz que tiene que ver con desarrollo rural integral. Gerardo, ya para terminar, Gerardo,
y obviamente dándote el reconocimiento, las felicitaciones a ese trabajo de 8 años de sistematizar y brindarle esta herramienta a la gente. ¿Quiénes son hoy los ejércitos anti-restitución de tierras en Colombia? ¿Quién está detrás de estos ejércitos? Detrás de esos ejércitos están los que pagan, Holman, los que pagan. Y en Colombia han pagado los bananeros, los palmicultores, los ganaderos y algunos comerciantes en zonas de conflicto en Colombia, Catatumbo, Bajo Cauca, sur del Llano, sur del Chocó. Son los que pagan para que se produzca estos ejércitos antirrestitución, que hoy no lo veo como, no es el diseño excepcionalmente en algunas regiones del país, como grandes campamentos con armas largas. Yo creo que lo que hay allí es unos grupos de bandas contratados por esos que pagan para que eliminen a personas, sincronizado. Si hay una sincronía a nivel nacional. Cuando se habla del ejército de restitución, corresponde a una coordinación desde todo el país para la eliminación de líderes sociales. Y aquí yo me voy a atrever a decir nuevamente algo, Holman, que es quien tiene una capacidad para coordinar unas operaciones de esas a nivel nacional, de quiénes son los líderes, dónde viven, qué hacen, por qué luchan, es el Estado. El único que ha tenido la capacidad de coordinación y de información en una cosa nacional es el Estado. Desafortunadamente es así. Y se valen de grupos de élites regionales que pagan para la eliminación de estas personas. Eso es lo que trágicamente nos ha sucedido a nosotros en Urabá, donde han sido asesinados más de 22 reclamantes de tierras. Bueno, Gerardo, yo reitero nuestro reconocimiento desde el Tercer Canal por ese trabajo grande de casi una década de Forjando Futuros en la lucha por la verdad en el tema de restitución de tierras, en el tema del despojo en Colombia. De verdad, sinceras felicitaciones por ese trabajo, Gerardo. A ustedes muchísimas gracias y animar a la gente a que vaya a los buscadores, a los periodistas, a los académicos y a los estudiantes interesados en el tema y a toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Sea este el momento para recordarle a las personas que se están uniendo en este momento a la transmisión, que difundan en este momento la transmisión, se afilien al Tercer Canal y lógicamente los aportes. Ahí va a aparecer en este momento la lámina donde se señala la cuenta Nequi, donde ustedes pueden hacer diferentes aportes que nos han permitido hoy viajar aquí anoche, estar en la ciudad de Pereira. Ahorita estamos en la ciudad de Ibagué. Aprovecho para preguntarle a Marco Emilio, joven diputado. Marco Emilio, ¿cómo se maneja el tema de destitución de tierras aquí en el Tolima por la violencia? ¿Ha habido aquí en el Tolima ese tema? Claro, acá el departamento del Tolima vivió el conflicto en todas sus connotaciones. Tenemos un departamento donde, acordémonos de la antigua Marquetalia, es allí donde nace el conflicto, en las montañas también tolimenses. Y bueno, acá el Tolima tuvo un desplazamiento forzado muy grande a raíz de este conflicto, y acá lo que pues quedó en el plan de desarrollo del departamento es que se va a empezar a hacer esa reglamentación para que la gente tenga la propiedad sobre esos terrenos. Hay muchas personas que no han podido ingresar al programa de restitución de tierras, ya sea porque la información que tienen, esta información nacional que contienen, pues a veces no refleja lo que ha pasado en los territorios. Entonces el departamento del Tolima, la ciudad de Ibagué, recibió más de 300.000 desplazados. Estamos hablando de casi el 50% de la población ibaguereña es víctima del conflicto armado y llegaron acá a la capital a raíz de estos desplazamientos. Muy bien, seguimos en nuestra transmisión desde la capital del departamento del Tolima, desde Ibagué, y vamos a continuación a un panorama nacional para hablar de la tala de árboles en la ciudad de Bogotá. Veamos la entrada a Panorama Nacional.
Bueno, vamos con una vecina de la avenida 68 de la ciudad de Bogotá, porque lo que han denunciado los vecinos de la avenida 68 en la ciudad de Bogotá es una tala indiscriminada de árboles. Y lamentablemente que deja en evidencia otra mentira más de la alcaldesa Claudia López, que en campaña se paseó por esa zona de la ciudad de Bogotá, primero diciéndole a los vecinos de la avenida 68 que no iba a darle vía libre al Transmilenio por esa vía, y en segundo le había prometido a Bogotá que no iba a haber más talas de árboles. Cuando la redacción del Tercer Canal investiga, se da cuenta que Claudia López ha venido siguiendo punto a punto el plan de tala de árboles de la administración Enrique Peñalosa, que en su momento la personera de Bogotá denunció como un plan que no respondía a un diseño ambiental, sino más a un diseño estético de la ciudad. Háganme el favor, y en eso sigue Claudia López. Le doy las buenas tardes a Esperanza. Esperanza, ¿cuál es la denuncia que usted está haciendo y cómo está viendo esta tala de árboles por la avenida 68? Holman, muchas gracias por este espacio de participación. Muchísimas gracias para mostrarles a toda Bogotá y a los vecinos especialmente. El IDU está talando indiscriminadamente por toda la avenida 68. Hoy tuvimos una reunión, solamente están respetando el tramo 7. Estamos en una mesa técnica con el director del IDU, en donde solicitamos que por favor, hasta tanto no evidenciar la situación de los árboles, que no la tienen clara, cuáles son los árboles que están en mal estado. Hoy se presentaron sin ningún instrumento ni procedimientos claros para verificar el estado de los árboles, y además no tienen en cuenta los vecinos que nosotros trabajamos, disponemos de nuestro tiempo, es en el tiempo libre. Tenemos un ejemplo de la carrera 67 y la carrera 64. Tenemos que van a talar 49 árboles que equivalen a más o menos un 62%. Y tenemos 22 árboles que son los que van a trasladar, es decir que ahí tenemos un 90% de árboles que tú sabes que en el traslado nuestras instituciones no tienen la mejor tecnología de punta, y en ese traslado los árboles no tienen un buen fin. Es decir, que no nos va a quedar sino el 10% de los árboles, que son 8 árboles. Solamente en ese pequeño tramo que te doy ese ejemplo. Es decir, a lo largo de la avenida 68 hay muy poco arbolado, que son más de 360 árboles, y que nos los van a quitar, simplemente porque van a colocar unos renders para que el Transmilenio pase y no tenga que esperar 2 minutos o no coja un semáforo. Esto es en su mayor parte el por qué van a quitar la mayor parte de árboles a talarlos. El otro tema es Transmilenio, pero tú sabes que hoy en día debe compartirse ese espacio ecológico, ¿no? Cada árbol pues incluye un ecosistema muy particular que no lo tienen en cuenta dentro de su estudio. O sea, ¿puedes poner el celular de manera horizontal, por favor? ¿Puedes cambiar? Claro. Claro que sí. Ya. Ok, ya. Esperanza, ¿cómo se siente usted como vecina de la avenida 68 cuando la alcaldesa Claudia López les dijo una cosa y ahorita está haciendo totalmente lo contrario? ¿Y cuál es el ambiente que se vive en ese sector de la ciudad a raíz de esa actitud mentirosa de la alcaldesa Claudia López? Pues supremamente triste, porque yo voté por ella y voté solamente porque ese era su argumento en la campaña, que no iba a haber Transmilenio por la avenida 68 y que Bogotá iba a ser un tapete verde.
Entonces, la verdad, sí me siento indignada con este tema, no estoy de acuerdo y hoy estamos hablando de la emergencia climática, estamos hablando de que Bogotá sea un tapete verde y resulta que no estamos haciendo eso. Esperanza, ¿Claudia López engañó a Bogotá, según usted? Sí, sí. En mi concepto, sí, claro, no está cumpliendo. En toda su argumentación del programa de gobierno que tiene, no es congruente con lo que está haciendo. Se debe pensar, actuar, tal como se escribió. Así es, mi querida Esperanza. Yo lamento decirlo y creo que no sale bien decirlo, pero de verdad que la fuerza de los hechos me lleva a decir lo que tengo que decir. Es decir, se lo advertimos a la ciudad de Bogotá. Se lo advertimos con Gustavo Petro, lo advertí en campaña. Claudia López, Miguel Uribe Turbay y Carlos Fernando Galán era la continuidad de un proyecto de ciudad que tiene el sello de Enrique Peñalosa, que es un sello de negocios, el negocio del Transmilenio, el negocio del metro elevado, el negocio de la expansión de la ciudad, el negocio inmobiliario. En fin, engañaron nuevamente a la ciudad de Bogotá. Con Claudia López y como digo, Claudia López es Peñalosa número 3. Esperanza, ¿qué viene entonces para los vecinos de la avenida 68 en estas mesas de concertación con el IDU en la ciudad de Bogotá? Pues nosotros solicitamos el inventario de toda la arboleda que hay en la avenida 68. Solicitamos igualmente Bueno, parece que hemos perdido la comunicación. Esperanza, nuevamente, ¿qué viene ahora para los vecinos de la avenida 68? ¿Aló? Ay. ¿Aló? Sí, adelante, Esperanza. Adelante, te estamos escuchando. Dentro de la mesa técnica solicitamos la participación de Transmilenio, que nos dijeron en la última que iba a ser un Transmilenio ecológico, que iba a ser un Transmilenio eléctrico, pero que no estaban seguros. Fuera de eso, dijeron que estos diseños los pidió Transmilenio, entonces queremos saber qué es lo que exigió Transmilenio. Solicitamos el inventario de todos los árboles que ellos consideran que están dañados y el por qué. Y solicitamos que nos escuchen, pues la ciudadanía está pasando unos proyectos técnicos en donde no se nos tiene en cuenta. Simplemente no ha habido un diálogo ciudadano ni una inclusión. No tuvieron en cuenta en el diseño la accesibilidad de toda la parte de discapacidad y tampoco la parte del adulto mayor, que es en su gran mayoría los que vivimos aquí en el barrio de los Andes, en Vizcaya, y toda la zona impacto del puente que van a colocar y por el cual van a talar el 90% de los árboles. En esa medida, digamos que estas solicitudes se han pedido desde noviembre del 2020, sin que hayan tenido eco. Hasta ahora, el jueves pasado, se instaló la mesa técnica, pero no nos escuchan. Sigue en que prácticamente es un monólogo en donde ellos dicen y nosotros tenemos que hacer caso. Esperanza, yo lamento decirte que no te van a escuchar. Yo lamento decirte que el plan de desarrollo que pasó Claudia López a la ciudad de Bogotá y que fue aprobado por las mayorías uribistas de Cambio Radical, los verdes que están con Claudia López en la ciudad de Bogotá,
dicen que el Transmilenio va porque va en esa zona del país y la ciudad de Bogotá quedó inmersa en un solo proyecto de ciudad. Es decir, los bogotanos pagamos impuestos para que viva, perviva y sobreviva Transmilenio. Y Transmilenio hoy, en la ciudad de Bogotá, es la indignidad del bogotano. Todos los días, como lo he venido diciendo, desde que se sube un bogotano a Transmilenio, pierde dignidad. La posibilidad de construir un transporte de movilidad digno, sostenible, eléctrico, que reviviera un nuevo modelo de ciudad, era el metro subterráneo. A la fecha, la historia y el tiempo me han dado la razón. La única, ¿por qué mantenían el tema del metro elevado? Porque detrás del metro elevado primero tenían que hacer 3 troncales de Transmilenio, como ya lo está haciendo Claudia López. Y al final del día no va a haber metro elevado. Al final del día lo que va a haber en Bogotá y para el país es el escándalo de corrupción más grande en la historia reciente de Colombia. Ya lo verán, ya lo verán. El tiempo y la historia me están dando la razón. Querida Esperanza, yo le voy a hacer una propuesta a usted. Organice a los vecinos y de aquí al próximo miércoles nos ponemos de acuerdo para hacer una transmisión en directo del tercer canal allá en la avenida 68 con los vecinos y le contamos a la ciudad lo que está pasando y ustedes tienen la voz ese día para lo que está pasando y las implicaciones que eso va a tener sobre la ciudad de Bogotá. ¿Cómo le parece esa propuesta, Esperanza? Magnífica, Holman. Toda vez que me parece que esto fue un proyecto demasiado precipitado y por eso vemos todas las inconsistencias que se vienen presentando. Y allí estaremos los vecinos todos contigo. Ok, vamos organizando eso, Esperanza, nos vamos a poner en contacto ya en las próximas horas. Producción, ayúdeme, terminamos viendo las imágenes de la tala, vamos a un corte de comerciales, mientras que me da tiempo a mí aquí para organizar a los jóvenes invitados líderes que yo tengo aquí en la ciudad de Ibagué. Un abrazo grande, Esperanza. Holman, gracias, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. Continúa la tala de los árboles en la transversal 91. Esto es en la avenida Suba. Siendo las altas horas de la noche, así es como trabaja la alcaldía de Claudia Peñalosa y de Julián Moreno. Y así es como acaban con nuestra naturaleza. Este es el pacto social y ambiental de Claudia López. Siguen con la tala de árboles indiscriminadamente. Miren esto. Bueno, es la medianoche y esta gente está talando los árboles, o sea, aunque habían dicho que iban a arreglar cómo los iban a talar, pues aquí están talando los árboles. A la medianoche, son las 12 de la noche y esta gente está talando aquí los árboles. ¿Cuál es la moral de usted? Somos Tercer Canal, el canal de los derechos humanos. Estamos en la población del Valle.
jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el tercer canal La Voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos, jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Bueno, retornamos a la ciudad de Ibagué con invitados especiales. Anoche estábamos en la ciudad de Pereira hablando con nuevos liderazgos juveniles que están haciendo parte del pacto histórico, que quieren construir pacto histórico en el territorio. Ahora estoy con líderes aquí en la ciudad de Ibagué, pero voy a dejar que sea Marco Tulio quien presente a estos líderes que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, Holman, muchas gracias. Bueno, acá estamos en Ibagué constituyendo en el departamento del Tolima la convergencia alternativa para sacar una lista unificada a la Cámara de Representantes y poder hacer parte de esas 86 curules que se proponen en el pacto histórico de 55 senadores, 86 representantes. Acá pues somos un grupo de jóvenes, está Sebastián Amezquita, él es politólogo de la Universidad del Tolima, está Juan Manuel Lozano, es abogado, exsecretario de Gobierno de la ciudad de Ibagué, precandidato a la Cámara de la Convergencia Alternativa, y nos acompaña Alejandro Lozano, él es abogado también, un joven abogado acá de la ciudad de Ibagué, y nosotros acá lo que hemos venido buscando y hemos venido construyendo es converger en torno a nuestro país, a nuestra nación. ¿Qué queremos nosotros? Cambiar esta historia de 200 años. ¿Qué queremos nosotros? Que los jóvenes y las mujeres participen todos los días más en política, se interesen más que inclusive nosotros nos interesamos hace unos años, que desde los 18 años comiencen a ir a las urnas a sufragar, que puedan tener una opinión respecto a los comentarios que hacen sus padres, sus abuelos, sus tíos, y que puedan sostener un debate
bueno, bajo las condiciones del respeto del por qué Colombia necesita un cambio, el por qué Colombia no debe seguir siendo manejado como la finca de 2000 familias. Siempre son los mismos y las mismas gobernando este país, teniendo el poder en sus manos, teniendo un negocio corrupto que lo único que nos está entregando hoy es uno de los países más desiguales del mundo, es uno de los países más corruptos del mundo, y hoy con la pandemia pensamos que las cosas iban a cambiar y hoy vemos cosas desastrosas como lo del glifosato. Entonces yo pues le doy la palabra a ellos para que se presenten. Holman. Bueno, entonces, recuérdame tu nombre. Sebastián Amezquita. Sebastián Amezquita, rápidamente vamos a cerrar el programa con ustedes, el programa de hoy. Sebastián, ¿qué es el pacto histórico hoy para los jóvenes de Colombia? Bueno, Holman, es bien sabido que el pacto histórico es un llamamiento a todas las fuerzas políticas que constituyen los diferentes sectores de la sociedad colombiana, ¿cierto? Es una oportunidad, es la primera vez en Colombia que se logra tejer una agenda en común de todos estos sectores atendiendo a las principales problemáticas que tiene en estos momentos nuestro país. El pacto histórico hoy se constituye como una esperanza para todos estos sectores y grupos olvidados por el establecimiento, por el gobierno, por la institucionalidad a través de la historia de este país, y como jóvenes tenemos la plena y absoluta disposición de luchar para alcanzar este propósito que busca el progreso y el desarrollo de Colombia. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con el exsecretario de Gobierno de la ciudad de Ibagué. Recuérdame tu nombre. Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Cómo es el pacto histórico en el territorio? ¿Cómo sería el pacto histórico en torno a Ibagué, por ejemplo? Hermano, aquí, muchas gracias. Creo que el pacto histórico en el Tolima le está dando un ejemplo al país de lo que debe ser la unidad. El pacto histórico aquí ha alcanzado un nivel que ha permitido inclusive hacer una sumatoria de todas las fuerzas alternativas del departamento, porque la discusión aquí no es contra unos grupos políticos únicamente, sino contra una forma y un modelo de hacer las cosas. El modelo que se está construyendo de pacto histórico en el Tolima ha permitido que las fuerzas alternativas y las fuerzas de convergencia permitan llegar para la sumatoria de esta gran lista que se está construyendo y sobre todo de este anhelo de país. Nosotros en contados días, contadas semanas, vamos a hacer una carta que vamos a mandar al país, porque fue de un grupo de jóvenes que partió la idea de que el departamento se unificara en torno a una convergencia y lo estamos logrando. Eso es lo que estamos haciendo, construyendo desde la juventud, entendiendo que nosotros sabemos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y precisamente en la construcción y en la reforma de esos fortalecimientos es que debemos seguir trabajando en la unidad. La unidad, la divergencia nos hace mucho más fuertes. Así lo entendemos del país, y desde el Tolima que debemos dar un ejemplo de país, un mensaje que muy pronto vamos a estar enviando de unidad para todos, unidad donde todos tienen cabida. Muy bien. ¿Cómo es Alejandro. La pregunta para Alejandro. Gustavo Petro y el pacto histórico. Gustavo Petro, bueno, yo creo que el doctor Gustavo es la persona que por su trayectoria representa lo que es el pacto histórico, representa para todos nosotros los jóvenes, es quien alza la voz en nombre de ese cambio y en nombre de esas propuestas que han llevado a identificarnos con él, nos llevan a identificarnos con una transformación de una soberanía alimentaria, apostándole a la educación, a la tecnología y a la ciencia. Creo que son componentes básicos en la sociedad que nos van a permitir transformar verdaderamente este país, que nosotros los jóvenes tengamos esos espacios que queremos en la política, participar cada día más en ella, ser activos en la construcción de país y poder llegar a cumplir esos objetivos y esos sueños que nosotros tenemos para nosotros mismos y las futuras generaciones, aportar en la construcción del pacto histórico. Y pues Gustavo Petro ha defendido estos ideales y nos ha acobijado dentro de sus políticas y la manera de ver el país, donde nos identificamos plenamente con ellas, y pues aquí estamos, brindando nuestro apoyo, trabajando cada día en la construcción del pacto histórico desde nuestros territorios y construyendo con nuestros amigos, familia y demás personas, sumando cada día más personas que quieran hacer parte de él y creciendo. Bueno, acabamos de escuchar a Alejandro, a Juan, a Marco Tulio, a Marco Emilio, es que Marco Tulio es el papá, y a Sebastián. Bueno, jóvenes liderazgos de aquí de la ciudad de Ibagué, del departamento del Tolima, que hacen parte
del pacto histórico y que el tercer canal se ha propuesto visibilizar estos nuevos liderazgos en el territorio que sin lugar a dudas van a ser un motor importante del pacto histórico. Pacto histórico que, reitero, no se puede quedar solamente en una coalición de sectores de izquierda, sino tiene que lanzar puentes a enamorar, a buscar otros sectores del país para verdaderamente ser un pacto histórico que sea producto de un gran consenso de diferentes fuerzas democráticas, sociales, de sectores sociales en todo el territorio nacional. Y seguramente así seguirá creciendo el pacto histórico y seguramente llegaremos unidos a primera vuelta y seguramente ojalá ganemos y gane Colombia en primera vuelta este proyecto de un nuevo país con poder popular, el poder que quiere y pretende las transformaciones sociales de Colombia por tanto tiempo postergadas en la historia del país. Por ahora nos despedimos desde la ciudad de Bogotá, desde la ciudad de Ibagué, perdón. Les doy muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Holman Morris. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, Marco. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.